recomendaciones pues para que la clase que va a ser pues virtual no sea tan tediosa y ustedes no se sientan tan perdidos. La clase es participativa, eh, pueden interrumpirla, pueden alzar el micrófono y preguntar. Lastimosamente no tengo a la mano cómo revisar el chat, entonces si alguien escribe y alguno con micrófono me puede decir que han escrito, se lo agradecería mucho. La clase va a quedar grabada, la clase va a quedar con soporte en el PDF para compartirlo y bueno, esperemos que se dé de buena manera. Esto de la virtualidad, pues esto va a ser solamente esta excepción. Lo decía porque me tocaba viajar. Si decían presencial, pues yo iba a viajar, y si era virtual, pues pude editar la clase donde estaba. Pero pues bueno, es solamente por una excepción. Pero las demás clases, para que lo tengan claro, siempre van a ser presenciales. En la medida de lo posible siempre son presenciales. Salvo que pase algo pues extraordinario en la universidad o en el mundo como pasó pues con el COVID-19. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a empezarla dándole solución digamos al opcional. Listo. Me confirma entonces, están viendo la pantalla, están escuchando bien. Sí, señor. Perfecto. Así señor. El opcional constaba de 3 ejercicios. Listo. No voy a escribir los enunciados porque realmente pues sería muy tedioso. Voy a leerlo. Arturo es un entusiasta del tiro con arco. Durante su práctica decide enfrentarse a un desafío donde debe acertar en 4 dianas distintas. Hasta ahí el enunciado le ha dado información, pero no sirve para nada, porque solamente le da un contexto. Aquí sigue algo interesante. Mediante un análisis meticuloso, Arturo descubre que los puntos donde debe impactar las flechas corresponden a soluciones de una ecuación polinomial de sexto grado. Entonces uno ya sabe que esa vaina van a ser un polinomio de sexto grado. Entonces uno sabe que es una x a la 6, llamémoslo a 6x a la 6 más a 5x a la 5 más a 4x a la 4 más a 3x a la 3 más a 2, pues x al cuadrado más a 1 x y más un coeficiente independiente igual a 0. Las soluciones de esa, digamos, de esa ecuación de sexto grado se las están dando. Entonces dice que tiene, pues que x es igual a que otra x es igual a al cuadrado, que otra x es igual a b, que otra x es igual a b al cuadrado, que otra x es igual a c y que otra x es igual a c al cuadrado. Entonces uno va contando, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que tiene sentido porque un polinomio de orden 6 pues puede tener como máximo 6 soluciones, como máximo. Entonces ahí estamos correctos. Entonces, ¿qué pasa? Usted este polinomio lo puede factorizar teniendo un x, ¿cierto? Por otra x, por otra x, por otra x, por otra x. Entonces uno dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si queda igualado a 0, pues esos son los valores que le está diciendo el ejercicio que pues el polinomio vale 0. Pues entonces aquí está a, entonces aquí es menos a. ¿Por qué? Porque si x vale a, al otro lado pasa como x menos a y ahí tiene su primer miembro. Entonces en ese orden de ideas aquí sería menos a al cuadrado, aquí sería menos b al cuadrado, menos c al cuadrado. Y ese es el polinomio que había que escribir, ¿cierto? Pero está malo si lo dejaron así, está incompleto. Por lo siguiente, porque el polinomio tiene un parámetro de variación. ¿Qué pasa si yo lo hago así? Que es totalmente viable. Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Que tiene solución en x igual a, que tiene solución en x igual a al cuadrado, a b al cuadrado, a c y a c al cuadrado. O sea que cada uno de ellos es solución como lo dice el enunciado. Pero adicional a eso, ¿qué pasa si yo aquí tuviera un 10, o tuviera un 5, o tuviera un 6, o tuviera un menos 8, o un menos 10? Pues todo sigue siendo las mismas soluciones. Entonces hay una constante que puede ser cualquier número, y esa constante es un parámetro que varía. Ahí es donde está la cascarita del ejercicio. Entonces usted tenía que decir que era ese polinomio multiplicado por una constante, y pues precisamente esa constante es el parámetro de variación. Y esa es la solución del ejercicio.
Entonces, mucha gente, pues no muchos, pero algunos llegaron a la solución, pero sin la constante. Entonces tienen parcialmente el ejercicio bueno, pero no lo tienen bueno el totazo. Ese es el primer ejercicio. ¿Pregunta hasta ahí? Profe, una pregunta, o sea, ¿usted lo factorizó por factor común, no? ¿O por No, cuál no, de todos los métodos? no, porque Que yo no no tengo entendí bien. números, no sé, Ah, ya. no tengo los coeficientes, solamente me dicen que es una solución. Y si es solución, es porque y son 6 soluciones, es porque se están multiplicando igualadas a cero. Y cualquiera de ellas es solución. Entonces, mire que cuando usted monta el ejercicio así con puros productos, pues esto es un polinomio de orden 6 el que les acabo de dibujar. Esto es un polinomio de orden 6. Esto es un polinomio, vea, un orden 1, vamos a colocar acá esto, vea. Este es polinomio de orden 1 por polinomio de orden 1, le hago polinomio de orden 2, por polinomio de orden 1, polinomio de orden 3, por 1, polinomio de orden 4, por otro, polinomio de orden 5 y por otro, polinomio de orden 6. Entonces esto es un polinomio de orden 6 que tiene solución en ¿dónde? En x igual a a, en a al cuadrado, en b al cuadrado, en c y en c al cuadrado. Reemplace cualquiera de esos valores en el polinomio de abajo y verá que eso le da 0. Entonces, ¿qué significa? Significa que el sistema, ese polinomio que escribimos sin solucionarlo, porque no hay que solucionarlo, solo había que escribirlo, ese polinomio sin solucionarlo es un polinomio de orden 6 que tiene todas esas soluciones que nos da el enunciado. Pero ¿cuál es el parámetro que varía? No son las soluciones, porque si varían las soluciones, pues entonces ya el ejercicio está malo, porque el ejercicio en el enunciado dice que esas son las soluciones, y ese tipo de polinomios tiene solución única. Y entonces en este tipo de casos debe existir algo que varíe, que es la constante. Entonces esa constante K es la que va a variar, y esa es la que nosotros le vamos a prestar atención a la hora de trabajar. ¿Listo? No sé, otra pregunta está ahí. En la parte de la constante hay que papel Un número, varía. un número. Pero o sea, el número para darle valor a las variables o cómo El sería eso. número lo que va a variar es una amplitud, es una amplitud, pero pues en teoría es un número y puede ser cualquiera, sigue teniendo las mismas soluciones. Es un Ya. parámetro que puede ser cualquier número, salvo cero, ¿no? Acá no puede haber cero porque no tiene sentido, pues cero igual a cero, pero puede ser cualquier otro número. Y lo que va a producir es que tiene las mismas soluciones. Recuerde que el ejercicio le preguntaba a usted por un parámetro que usted pudiera variar, y ese parámetro es este. Ese parámetro es este. Entonces, para que les quede pues más claro. Vamos a darle valores a A al cuadrado y a todo eso. Vamos a darle valores. Entonces vamos a colocar aquí GeoGebra. Entonces, nosotros colocamos acá, por ejemplo, démosle un valor a B y a C. ¿Qué valores le damos a B y a C? Porque, pues, muchachos, en un ejercicio real yo no puedo hacer eso, pero en un ejercicio de comprobación, para mostrarles qué significa esa constante, pues sí necesito darle valores, porque yo no puedo dibujar eso en GeoGebra sin darle valores. Entonces yo voy a suponer que A vale 1, que B vale 2 y que C vale pues 3. Entonces significa que A al cuadrado vale 1, que B al cuadrado vale 4 y que C al cuadrado pues vale 9. Entonces monte este polinomio en GeoGebra. X menos 1, x menos 1, x menos 2, x menos 4, x menos 3 y x menos 9. Entonces montamos ese polinomio. Entonces colocamos acá x menos 1 que multiplica pues a. Espera que la tecnología me atropella, muchachos. A Dame un segundito, yo cambio el idioma del teclado para que me coincida con mi teclado físico. X menos 1, x menos a al cuadrado, que sería el mismo x menos 1, x menos 2, x menos 4, que sería el otro es x menos 3, y el otro pues sería x menos 9, que sería eso.
Y ese polinomio, mire, ese polinomio está pasando, mire ese gráfico que ustedes ven acá, mire, ese polinomio está pasando por acá. Está pasando por 1, por 2, por 3, por 4, y si seguimos extendiéndolos, por 9. Entonces está pasando, cuando se encuentra la solución de los polinomios, está encontrando dónde esa gráfica toca el eje X, y eso es lo que estamos encontrando ahí. Entonces, como es X igual a 0, pues eso es lo que estamos encontrando. ¿Qué pasa si a este polinomio le coloco 10 por todo eso? Entonces, mire, ¿qué pasa? Mire que sigue pasando por 1, sigue pasando por 2, por 3, por 4 y por 9. Pero, ¿qué pasó con la figura? La figura creció, su forma de onda crece. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo multiplico por 0.1? Mire la amplitud de la figura, 0.1. Por 0.1, entonces la figura cambia de amplitudes, modifica un poquito el tamaño, pero sigue pasando por 1, sigue pasando por 2, sigue pasando por 4 y sigue pasando por 9. Entonces pregunta, de todo el polinomio, ¿qué puedo modificar que siga pasando por los mismos puntos? Un número, ¿no? Esa constante que ustedes ven ahí. Entonces ese es el parámetro que les estoy diciendo que podemos variar. Si yo varío eso, sigue pasando por los mismos puntos. Entonces, para el caso práctico de Arturito que está tirando eso, pues es básicamente, ¿qué tal que el man lo tire, por ejemplo, mirando de espaldas? Que lo tire curviadito, que lo haga en un solo pie. Eso sería esa constante, la forma en la que lo tira, la forma. Pero de todas formas la flecha tiene que pasar por los puntos para que peguen las dianas. Si no, pues no va a pegar. Ese sería el caso práctico. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Entonces, ese ejercicio pues era más de análisis que complejo, porque si yo le doy las soluciones, pues lo único que tenía que hacer era reconstruir el polinomio. En el segundo ejercicio, pues ahí, muchachos, pues nos dan unas medidas, nos dice lo siguiente: se tiene una pieza rectangular, pues entonces uno sabía que era un rectángulo. Acá hay unas formas, saquemos, pues toda una circunferencia. ¿Dónde nos damos cuenta? Aquí está, teníamos un rectángulo, esto que está acá, dibujemos un rectángulo, y nos dice que una medida es 3 veces la otra. Pues entonces usted tenía que entender la relación que significa. Si usted dice que una mide X, la otra tiene que medir 3X, o sea, una medida 3 veces la otra. Perfecto. Pilas, una cosa es cuando dice 3 unidades más grande, otra dice 3 veces. Cuando dicen n veces o k veces, significa que es un múltiplo, ¿cierto? Es un múltiplo. Si le dice que es 5 unidades más grande, pues sería x más 5, que sería, si x vale 10, pues 5 unidades más grande sería 15. Pero si le dice 3 veces, si x vale 10, pues 3 veces más grande es que el otro x, ¿cierto? El x sub 2 valga 30. O sea, 3 veces más grande es multiplicar por ese número, por esa cantidad que le digan que es más grande. Entonces, yo sé que si una medía x, pues la otra era 3 veces más grande, o sea que significaba 3 veces x. Y con eso ya prácticamente quedó el ejercicio de la misma clase que hicimos. Entonces, usted lo único que tenía que hacer era colocar aquí 4 esquinas, como lo hicimos en clase en algún momento, y darle un valor a esos valores de esquinas. ¿Cuáles son los valores, profesor? Pues mire que se va a valer y, pero y porque me quiero colocar y. Pero puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser una medida cualquiera. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide todo este trayecto que voy a dibujar desde acá hasta acá? ¿Cuánto mide esta altura de este rectángulo? ¿Cuánto mide? X. X, eso es verdad. Pero a usted no le interesa eso porque le dicen que esto se va a doblar, entonces la medida, el ancho de esto o el alto, como lo quiera ver, esta medida que tenemos acá va a ser X y le tenemos que quitar 2 veces Y. ¿Por qué? Porque le estás quitando una y le estás quitando otra. Entonces X menos 2Y. Aquí pasa lo mismo, mire, aquí ¿cuánto tiene? Aquí tiene 3X, pero hay que quitarle 2 veces Y. Entonces ya tiene el triángulo que tiene, del rectángulo. Ya tiene la base, ya tiene la altura y la profundidad se la da el mismo Y. Entonces el volumen era la base, 3X menos 2Y, por la altura que era X menos 2Y, por la altura que era Y. Entonces ahí está, por la profundidad. Entonces ahí tienen base por altura por profundidad y ahí ya tienen el ejercicio igual idéntico a como lo hicimos en clase.
Lo único era que usted tenía que dibujar la tapita, tenía que dibujarla sabiendo la relación de x y 3x. Pero lo demás es el mismo ejercicio que habíamos hecho en clase. Entonces, cuando usted lo termina acá, ya, se acabó el ejercicio, no hay que hacer nada. Muchos se pusieron a resolver esto. Bueno, está bien, pero yo la verdad hasta aquí lo pedía. Con esto ya es suficiente, este es el volumen. Ya así se calcula el volumen de esa figura. Y a ese ya valía el 100% del ejercicio. Con esto ustedes se aseguraban 1.7 del parcial. Con este 1.7. Este que era de validarlo, pues también valía lo mismo, 1.7. Realmente 1.66 cada ejercicio, 1.66. Pero uno lo aproxima y les da 1.7 porque les conviene más a ustedes el 1.7 que el 1.66. El tercer y último ejercicio que me estaban consultando ahorita, pues yo les daba información. Yo les daba, por ejemplo, x al cuadrado menos y al cuadrado, que se puede escribir como x más y, x menos y por x más y. Le colocábamos, por ejemplo, x al cubo menos y al cubo, y pues eso era x menos y, que multiplicaba a x al cuadrado más xy más y al cuadrado. Si le damos x a la 5 menos y a la 5, que no creo que se las da hasta la 4, pero les voy a escribir hasta la 5, sería x menos y. ¿De quién? Pues de x a la 4 más x por y más x por y más x por y. Yo tengo que ser analítico y ahí es donde yo les recalco mucho, muchachos. Si el polinomio acá es de orden 3, acá aparecen 3 términos, vean, ¿cierto? Entonces aquí está x a la 4, x a la 2, x a la 1, ¿cierto? Y ya después aparece un x a la 0, yo creo que este sobraría. Entonces, como aparecen 3 términos, y aquí está el orden a la 3, aparece 3 términos, y aquí está la 5, pues tiene que aparecer también pues, los términos que están acá, que deberían de ser 5. Con eso nos hacíamos más o menos una idea de cuántos deberían de aparecer. Sin embargo, usted también si se la estaba pillando, como vi que muchos se la pillaron, pues x al cuadrado, x a la 1 y ya no tiene x. Pues x a la 4, x a la 3, x al cuadrado, me falta una x y un término independiente. Entonces uno también ahí se estaba dando como cuenta del patrón, uno se daba cuenta de ese patrón y lo iba construyendo. Y que todos los términos eran positivos, todos eran positivos. Entonces aquí era pues x a la 4, x a la 3, x a la 2. Seguiría x por y pues finalmente una y solita. ¿Y qué pasaba con la y? Pues la y empezaba aquí en 1, después era el cuadrado, después era el cubo y terminaba a la 4. Este era el parámetro que me estaban dando. En base a esa información le decían, bueno, pues calcule cuánto es x a la 7 menos 128. Y nosotros, después de un análisis, podíamos concluir que 128 es 2 a la 7. Ah, pues entonces eso es x menos 2, que multiplicaba a x a la 6, positivo. Seguiría, la y sería como el 2. Si ustedes lo revisan así, por ejemplo, x a la 7 menos 2 a la 7, pues mire que la x está sola, metemos el 2 aquí. Entonces sería 2 por x a la 5. Después sigue la y, o sea, el 2, pero al cuadrado, entonces sería 4 por x a la 4, más 8 por x a la 3, más 16 por x al cuadrado, más 32 por x, más 64. Y se acabó el ejercicio. Y este ejercicio también les puntuaba 1.7 de la evaluación. Entonces, si ustedes si ustedes se fijan, el opcional era cortico, era esto. El que requería mucho análisis era el primero, pero los demás eran muy sencillos, eran muy fáciles, era muy ganable este opcional, era muy sencillo. ¿Cuál es el asunto? Que había que razonar más. En este tipo de ejercicios uno tiene que razonar, y es lo que yo siempre les he pedido. En este curso de matemáticas lo importante no es la misma matemática, es el razonamiento que se produce en ella. Por ahí escribieron algo, voy a revisar. ¿Sí? Cuéntame, alzado una mano. No hay preguntas. Bueno. No, profe, se me levantó sin querer, perdón. Tranquilo, mi amigo, hágale, no pasa nada. Una pregunta, ¿puedes volver a explicar el primero? Es que yo realmente casi no lo entendí bien. A ver, muchachos, vamos a explicarlo con otro ejercicio. Vamos a resolverlo, pero con otro ejercicio. ¿Qué pasa si yo le digo construye un polinomio de orden 2 que tenga solución x igual a 2 y x igual a menos 3? Entonces, ¿cuál sería ese polinomio de orden 2? Pues usted llega y dice, esto que está acá dice x menos 2 igual a 0.
y x más 3 igual a 0. Entonces, ¿qué tiene? Tiene los elementos individuales de los factores del polinomio. Y eso es lo mismo que tener x menos 2 por x más 3. Y esto es un polinomio que pasa por ¿dónde? Que pasa por 2 y pasa por menos 3. Pasa por ahí. Ahora, puede construir un segundo polinomio que pase por ahí. Bueno, este es el primer polinomio que pasa por ahí. ¿Quién sería un segundo polinomio que también pasa por 2 puntos? Pues usted inventa un número, 5 por x menos 2 por x más 3 igual a 0. Y esto sigue pasando por 2 y por 3, por 2 y por menos 3. Y un tercer polinomio, pues entonces coloca 10. X menos 2 por x más 3 igual a 0. Entonces, usted le puede colocar un número adelante de, y yo ya lo he explicado, que cuando las cosas se multiplican, cuando usted tiene elementos que se multiplican, igualadas a 0, pues basta con que la primera valga 0, que la segunda valga 0, incluso que la tercera valga 0, pero es que esto es imposible que dé 0, por eso ese numerito puede ser cualquiera, porque ese numerito no afecta el resultado, y eso indica que esto sigue pasando por los mismos puntos. ¿Yo qué le daba en el enunciado a usted? Pues yo le daba x igual a a, x igual a al cuadrado, x igual a b, x igual a b al cuadrado, x igual a c y x igual a c al cuadrado. Entonces, ¿usted qué tenía que hacer? Tenía que volver los factores y los tenía que multiplicar por sí mismos todos. Y después agregar una constante que variaba y ya. Eso era todo lo que había que hacer. Dame un segundito aquí acá. Entonces, eso es lo que teníamos que hacer, muchachos. ¿Listo? No sé si con eso ya te queda más claro. Sí, profe, es que yo no había visto que usted había mostrado que en el ejercicio iba como x igual a, eso parte no lo había visto, por eso no... Claro, si usted va y revisa, claro. Pues no lo dice. No, es que... No lo dice, pero el enunciado dice que pasa por los puntos relacionados a al cuadrado b, b al cuadrado 6, 6 cuadrado. O sea, le están dando la solución del polinomio. Ya, es que ese paso no lo había escuchado, perdón, profe. Claro, es que ahí es donde está el análisis del ejercicio, ahí es donde está, digamos, la interpretación. Repito, el parcial difícil no es, pero es que hay que analizarlo y hay que entender lo que le están preguntando. O sea, es razonamiento. Por eso, el examen es ganable, pero hay que razonar. Y el asunto es ese, si yo no razono, pues no vamos a llegar a una competencia en la matemática que realmente como ingeniero nos sirva. Como ingenieros a nosotros no nos sirve la matemática pura, cruda y pura, ¿cierto? Y que no me vaya a escuchar un matemático diciendo esto porque me va a dar en la jeta, como digo yo, porque realmente pues ellos consideran que la matemática cruda y pura es la que necesitamos. Pero nosotros como ingenieros necesitamos es el concepto y el desempeño de lo que eso produce. ¿Quiénes aplican la matemática en la vida real? ¿Quiénes la aplican? ¿La aplican los matemáticos puros? Y déjeme decirle pues que seguramente existirán muchos que sí la aplican, pero le garantizo que son más los ingenieros que aplican matemática que los mismos matemáticos o los físicos. ¿Por qué? Porque los matemáticos son muy pegados a eso, al teorema, a la demostración, a la vaina. Nosotros de ingenieros no, nosotros de ingenieros adquirimos unas competencias y de eso miramos qué nos sirve para hacer aplicaciones. ¿Para qué? Para construir edificios, para desarrollar software, para hacer inteligencia artificial. Que por cierto, la inteligencia artificial no es más que modelos matemáticos. Ustedes pueden hacer un proceso de inteligencia artificial para predicción de datos y ese modelo estoy seguro que tiene que ver con polinomios. Esto que estamos viendo acá es una acercación de los polinomios, pero eso se llama ciencias aplicadas. Nosotros ya no es la ciencia que nos dice el libro, sino que es la ciencia que requiere el proceso como tal. Y los ingenieros para eso es que tenemos que ser buenos. Y la única manera en la que podemos llegar a ser buenos en eso es llevando el concepto de interpretación. ¿Por qué? Porque usted en la vida, usted por ejemplo lo llama, por ejemplo, no sé, un sector agrícola y le dice, venga, es que yo quiero optimizar un proceso para que se empiecen a hacer predicciones de datos y eso. Yo tengo los sensores que ya me entregan los datos en un sistema integrado, un sistema de gestión integrado, y yo ya tengo los datos en una base de datos. Pero como yo no soy ingeniero en sistemas, yo no sé sacar esos modelos de predicción. Entonces dice, bueno, si usted tiene los datos, yo le puedo hacer el modelo de predicción. ¿Y usted qué tiene que hacer?
graficar esos datos y mirar patrones, mirar qué curva conviene más, mirar qué polinomio se adapta más a la necesidad. Le monto un sistema de machine learning a eso y se acabó el asunto. Esa vaina le va a empezar a predecir sola. Pero entonces usted le hace un modelo de entrenamiento con esos datos bajo un modelo polinomial que usted haya escogido, bajo un modelo de regresión matemático, y eso es matemática aplicada, muchachos. Y ahí ustedes tienen una ventaja frente a los matemáticos, es que ustedes sí saben para qué sirven esos datos. Ustedes sí entienden la matemática que hay que aplicar ahí, para qué es que sirve. Pero no estoy diciendo que los matemáticos no lo hagan. No, de hecho los matemáticos que saben ciencias de la computación están rotísimos. Esos matemáticos están cobrando durísimo. Porque ellos fuera de que saben ciencias de la computación, pues son muy buenos en matemáticas. O sea que ellos desarrollan a veces hasta sus propios modelos. No los que te entrega el framework, no los que te entrega OpenAI, no los que te entrega... No, ellos son capaces de crear sus propios modelos precisamente por el rigor matemático que tienen. Pero bueno, lo que pasa es que no todos le pegan a las ciencias de computación. Por eso de allí ustedes tienen un potencial fuerte. Bueno, muchachos, ¿me aclaran en qué quedamos la clase pasada? ¿Te parece que apenas estamos Nosotros estamos entrando? viendo funciones. ¿Qué tanto de funciones habíamos visto? Hasta el momento, lo del dominio y lo del Rango. No hemos visto tipos de funciones, ¿no? De hecho, nos mandaron pues, Los mandé Sí, a profe, investigar. esas las vimos, las sobreyectivas, las bueno, inyectivas pero y las... Sí, No, eso no. inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, bueno, sí, esos son para funciones 1 a 1 y todo ese cuento, ¿no? Bien. Que espero hayan hecho la tareita, ¿no? El miércoles nos vemos las caretas con esa tarea. Por cierto, alguien me escribió, profesor, ¿sabe qué? Es que le voy a mandar el taller porque yo no puedo ir. Entonces desde aquí yo fui claro, yo creo que fui claro cuando se los dejé. A mí no me interesa que usted me lleve unas hojas de blog con esa vaina solucionada. A mí eso no me interesa. Llévelo en papel higiénico si quiere, no pasa nada con eso. Pero a mí lo que me interesa es saber si usted aprendió o no aprendió. Y la única forma es que me lo sustente. Me sustente en mi cara que usted sí entendió y pudo hacer la tarea. Si no, eso no me sirve, muchachos. Qué pena decirlo así, pero es que yo también fui estudiante. Y yo también esperaba que el nerdito del salón lo hiciera para copiárselo. Si es que yo también sé de eso. Yo sé que existen modelos y existen herramientas en línea que nos hacen los ejercicios. Yo no desconozco eso. Y no está mal, úsenlas. Todas las herramientas que se encuentren son para usarlas. Sería un crimen decirles no usen inteligencia artificial, no usen Wolfram Alpha, no usen Symbolab, no usen los software de matemáticos como MATLAB o el mismo Python con SymPy y todo ese cuento. Usen todo eso, para eso son, para usarse. Pero aprendan a usarlo y aprendan lo que están haciendo. Porque de nada me sirve una herramienta, tener la más costosa, tener la mejor herramienta, si no somos capaces de usarla. A mí, ¿de qué me sirve comprarme un taladro de 15, 20 millones de pesos y yo no sé ni siquiera perforar una pared? ¿Para qué me sirve entonces el taladro a mí? La herramienta es para usarla, pero la herramienta hay que saberla usar. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que hacer el trabajo con ciencia y aprender. Yo ese día no me lo voy a llevar las hojas de blog. Yo el miércoles le voy a hacer unas par de preguntitas, les voy a hacer unos test y voy a ver si usted sabe o no sabe lo que lo coloqué a investigar. Y si usted sabe, pues tiene su 5. Y si no sabe, pues lo lamento mucho, pero tiene su mala nota. Porque, repito, que me lleven una hoja de blog llena de ejercicios, de esos está lleno el colegio. Y mire cómo estamos. A mí lo que me sirve es verificar si sabe o no sabe. Porque a mí no me interesa es llenarme de papeles. Me interesa es que usted adquiera unas competencias. Entonces, el miércoles tienen que estar preparados para sustentar esas actividades. Para que estemos claros con los que me están diciendo que me iban a mandar el taller en físico. No, el taller en físico a mí no me interesa es que me lo sustente. Bueno, dicho eso, estamos viendo de funciones, entonces estamos viendo, me imagino, el concepto de una función. ¿Qué era una función? ¿Todos claros hasta ahí, sí o no? Sí, señor. Profe, No. Como están tan claros, ¿qué es una función?
Profe, pues una función es, podría decirse que es la asociación entre dos conjuntos, eso es lo que yo, como, o sea, lo que yo entendí. Repetime que no te escuché muy bien. Es como la asociación de dos conjuntos, de un conjunto independiente y el conjunto dependiente. Es una asociación que Perfecto. hay entre ellas. Cambiamos la palabra asociación por relación, ¿listo? Es la relación entre dos conjuntos, uno dependiente y otro independiente. Está bien hasta ahí. Pero todavía no es función con esa definición. ¿Qué falta para que sea función? Profe, que solo Bien, existe un bien, valor bien. para cada uno, algo así. Era eso. Repetime que como hablaron en el fondo no escuché. Un valor para cada uno, o sea, que hay un valor único para cada función, para cada independiente, o sea, ¿hago entender? No. No, profe, Sé qué quiere decir, pero está dicho en palabras peligrosas. ¿Quién me puede definir qué es esa condición? Sí, hay una condición para que sea función. Y el compañero tiene algo de verdad con lo que está diciendo. Existe una respuesta única por cada valor de quién. Muchachos, ¿me escuchan o me caí? Aló. Me caí. ¿Qué hubo, muchachos? Volví. Roten copia, dice por ahí. Muchachos, qué pena, se me cayó la red. ¿Me escuchan? Muchachos, qué pena, se me cayó la red, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, ahora sí. Sí. No, pues me cayó y cuando me reconecté no abrí el micrófono. Bueno, listo, ya cambié de red, a ver si de pronto mejora la cosa. Me estaban definiendo qué era función, hasta ahí estábamos bien. Recuerdo que había un compañero que nos estaba diciendo lo siguiente, que la relación entre dos variables o entre dos conjuntos, decía. Lo que me parece muy interesante esa definición, porque es la mejor definición de función que tenemos. Relación entre dos conjuntos, uno dependiente y otro independiente. Es perfecta esa definición hasta ahí, está perfecta, pero le faltaba algo para que fuera función. Entonces el mismo compañero nos decía que había un único valor por un valor de un conjunto se entregaba un único en otro conjunto, pero no nos definió cuál es cuál. ¿Listo? Entonces yo le voy a cambiar esas palabras. Existe una respuesta por cada valor de quién. Del independiente, ¿no? Del independiente, eso. Entonces recordemos, según lo que nos está diciendo el compañero, tenemos unos valores de X que producen unos valores de ¿quién? De Y. Entonces nosotros vamos a tener valores de X y unos valores de Y, entonces llamémoslo C, D, E y F. O sea que por un valor de X, no sé, inventé un valor acá, por un valor de X voy a tener una respuesta en Y que va a ser este, B pues va a tener esta respuesta, y esto sería C, y C pues va a tener otra respuesta. Entonces ese es el concepto de función y a eso lo notábamos como f de x. Y esto es muy importante porque esta x adentro significa la variable ¿qué? Independiente. Por cada valor de x debo tener uno en y. Eso es lo que significa. Esa transición de aquí hacia acá se llama función. Cuando cumple esa condición. Ahora bien, habíamos visto el dominio de la función. Entonces, ¿qué es el dominio de una función? Todos los valores que toma X. Son los valores de X. Valores de X. Eso está muy bien. ¿Para qué más? Eso es lo que necesitamos. ¿Y rango de una función, muchachos? Son los valores de Y. Son los valores de Y. Eso.
O los valores también de y, o también se conoce como las imágenes o las respuestas de la función, o sea, como que la función regresa una información, o sea, la información que regresa. Si nosotros lo viéramos en un proceso, por ejemplo, industrial, pues sería, por ejemplo, yo tengo una máquina donde le coloco, por ejemplo, chocolate crudo y al final sale una galleta procesada. ¿Quién es dominio? Pues el chocolate crudo, porque es lo que ingresa, es lo que ingresa. ¿Y quién es el rango? Pues la galleta ya procesada al final. Ese sería el rango de la función. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Los valores de y es la respuesta, lo que genera después de hacer el procedimiento. Entonces, ahí vamos a retomar con algo sencillito, que era, por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x más 3. Entonces, ¿quién sería el dominio de esa función, muchachos? Y el rango, pues el rango es más difícil de encontrar. Démoslo hasta el dominio, ya después les hablaré del rango. El dominio son de todos los números reales, ahí sería, ¿no? ¿Seguro? No, mentiras, habría que excluir el 3. Ah, bueno. El menos 3. ¿Seguro que el 3? El menos 3, perdón. Menos 3. Entonces sería todo. No, Carlito. Y le quitamos el menos 3. Profesor, pero ¿por qué el 3 no come chocolate? ¿Por qué el 3 no entra? Porque precisamente este valor, si lo ingresas aquí en esta función, hace que el denominador, esto de acá abajo, ¿de cuánto? 0. 0. ¿Y hay divisiones por 0? No. Entonces, es precisamente lo que nos dice eso. Entonces uno lo graficaba y se daba cuenta que precisamente en x igual menos 3 existe algo que se llama una asíntota vertical. Entonces, ¿qué es el concepto asintótico? El concepto asintótico es como una línea imaginaria donde la función se quiere acercarse mucho, pero no va a ser posible que dé ese valor. Eso es algo que ustedes deberían de ver en su monovariable con un tema que se llama límites. Precisamente uno enseña límites para poder explicar este concepto de asíntotas. Y ahí las hay de dos tipos, verticales y horizontales. Este tipo de valores, pues como estamos hablando de dominio, pues precisamente son los valores donde el denominador vale 0. Ahí tenemos una asíntota vertical. ¿Listo? Pero pues es un tema que yo no voy a preguntar ni voy a profundizar porque pues es un tema ya de monovariable. Ahora bien, el rango pues ahí sería todos los reales menos el 0, sería pues básicamente ese. Ahora, función f de x igual a x al cuadrado más 1. Pregunta, ¿quién sería el dominio de esa función? Ahí sí serían todos los reales, ¿no? Todos los reales. Así sería, ahí sí dicen, no, pues todos los reales, porque no hay división por 0 y no hay raíz cuadrada, pues ahí no tengo ningún problema. ¿Y el rango cuál sería? Todos los reales positivos. Seguro. Dígame, ¿dónde Después del la función uno. vale 0,5? Ah, entonces serían todos los reales, todos los reales a partir del 1, ¿no? A partir del 1. Sería todos los reales, ¿cierto? Todos los reales que cumplen la siguiente condición. Como es una respuesta en y, llamémoslo y mayores iguales que ¿quién? Que 1. En notación de intervalos, pues va desde el 1 incluido, ¿hasta dónde? Hasta el más Infinito. ¿Cómo así, profesor? ¿Y por qué no puede valer 0? Pues piensa en un número para que eso dé 0. La única forma para que eso dé 0 es que x al cuadrado sea menos 1. Pregunta, ¿x al cuadrado puede ser menos 1? Pues la respuesta es no. ¿Cuál sería la única forma en que eso podría valer 0,5? Pues que ese x cuadrado sea menos 0,5. O sea, si ustedes revisan, dígame, ¿qué operación hay que hacer acá con este más 1 para que le dé 0,5? ¿Cuánto habría que sumarle al 1 para que le dé 0,5? Muchas, ustedes tienen un 1 Menos. y le suman una cantidad y les produce 0,5. ¿Cuánto debe ser esa cantidad? Menos 0,5. ¿Y cómo un x al cuadrado le dio menos? Dígame esa pregunta. Entonces no se incluyen los números negativos. Porque x cuadrado siempre es positivo. Entonces, si se dan cuenta que esto no es posible que dé. Entonces, ¿cuál es el mínimo valor de x al cuadrado? Porque los negativos no son. ¿Cuál es el mínimo valor de x al cuadrado? El 0. Y si usted le coloca el mínimo valor, que es 0, entonces 0 más 1 es 1. Por eso va desde 1 hacia ¿dónde? Hasta el infinito. Adelante. De 1 en adelante. ¿Por qué? Porque el mínimo valor de x cuadrado es 0.
y de ahí en adelante lo que le vaya sumando. Entonces uno dice, eso está como medio enredado ese rango. Si el rango siempre es un poquito más complejo de entender que el dominio, porque el rango es de análisis, el dominio es de procesos matemáticos. Pero la forma más rápida en la que usted pronto sale de dudas con un dominio y un rango es precisamente, muchachos, que ustedes vengan a las herramientas y grafiquen. Por ejemplo, si ustedes colocan así g de x, va a colocar g porque ya tengo f arriba, g de x, le colocamos dos puntos igual y le colocamos x al cuadrado y le sumamos un 1. Entonces mire lo que nos está diciendo el gráfico, mire que yo no me estoy inventando nada. ¿Desde dónde hasta dónde hay imagen o respuesta en la función? ¿Desde dónde? Desde 1 hasta el infinito positivo. Desde 1 hacia el infinito positivo. Entonces, si ven, gráficamente yo me estoy dando cuenta que es desde 1 en adelante. Entonces es precisamente lo que ustedes me acaban de decir, los y mayores iguales que 1. Esa sería como la solución. Cuando a ustedes no les quede obvio el rango de una función, lo que pueden hacer es dibujarla. Y con el dibujo pueden sacar conclusiones. No siempre es así de fácil, ¿no? A veces se complica un poquito más el asunto. ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno. Entonces, hablemos de una vaina que se llama simetría de una función. Simetría de una función. Caso número 1. Caso 1. Se llama simetría respecto al eje Y. Simetría respecto al eje Y. ¿En qué consiste la simetría de una función? Pues usted llega y monta un plano cartesiano acá, monta por acá y se tira una funcioncita, la que usted guste, la que le parezca más bonita. Y entonces yo me voy a tirar una función que sea así, que sea una parabolita aquí y que sea una parabolita acá. Yo dibujo muy feo, ustedes lo saben, pero vamos a suponer, por la geometría de la función, vamos a suponer lo siguiente. Acá tengo un valor que va a ser una respuesta en f de a. Llamémoslo así, llamémoslo b. Llamémoslo b. Y vamos a suponer que esto se produce cuando x vale a. Y vamos a suponer que este también se produce, pero cuando x vale menos a. Entonces, ¿qué significa? Mire que la simetría de la función nos dice que vale lo mismo para su cantidad positiva como para su cantidad ¿qué? Negativa. Cuando eso ocurre, entonces tenemos simetría respecto al eje Y. ¿Qué le está diciendo la teoría? La teoría le está diciendo que si usted evalúa la función en f de x, le va a producir lo mismo que la función en la cantidad negativa, o sea, en f de menos x. O sea, que f de x es lo mismo que f de menos x. Entonces le voy a colocar un ejemplo que es como, por ejemplo, el caso anterior, pues usted tiene que entender que esto es una función simétrica respecto al eje Y. Entonces, observe la función, observe el eje Y y mire la curva que está en rojo. Pregunta, del eje Y a la derecha, la curva que está en rojo, ¿es la misma que está del eje Y hacia la izquierda o no? Sí, en todo son iguales. Entonces, Pues, como debe, sí. ¿hay simetría respecto a quién? ¿Quién marca la simetría? ¿Desde dónde está la simetría? ¿Desde el eje Y o En el eje. Sí. Eje desde el eje Y? Entonces, a esto se le conoce, concepto importantísimo, a esto se le conoce como función par. Función par. Esto es función par. Entonces vamos a hacer unos pares de ejemplitos ahí. Vamos a coger el que graficamos ahorita, porque ya sabemos que eso es función par. Vamos a colocar aquí un pequeño ejemplo. Entonces colocamos pequeño ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Si usted tiene que la función f de x es igual a x al cuadrado más 1, ¿cómo demuestra que es función par? Pues hay que calcular cuánto es f, pero de menos x. ¿Qué significa f, pero de menos x, muchachos? ¿Qué significa eso? La misma función negativa. El valor pero negativo. O sea, el valor negativo. O sea, que voy a cambiar los x por quién. menos X. Los X pero negativos.
Aquí se tiene x al cuadrado, entonces en vez de eso escribimos acá, paréntesis al cuadrado, y en vez de x lo tenemos que cambiar por ¿quién? Por menos x, ¿sí o no, muchachos? Y todo Sí. eso sumado ¿con quién? Con 1. ¿De dónde salió la estructura de la función? ¿De dónde sale la estructura de la función? Pues esta sale de la función original, que es esta, que es la f de x. Entonces es parte de f de x para encontrar f de menos x. ¿Qué le dice esto? X al cuadrado, pero en vez de x tienes que cambiarlos por menos x. Después va un 1, pero el 1 lo tienes aquí. Entonces, como el 1 no tiene x, pues se pasa tal como está ahí. Ahora resolvemos. ¿Qué pasa si resolvemos f de menos x? F de menos x es igual a ¿quién? ¿Cuánto es menos x al cuadrado? X al cuadrado. X al cuadrado más 1. Y pregunta, sea analítico, ¿toda esta cantidad de aquí es igual a quién? La función original. O sea, ¿a f de x o no? Sí, señor. Entonces, F. cuando yo digo que f de menos x es el mismo f de x, entonces estoy demostrando que esa función es ¿qué? Par. Función par. Lo que traducido significa que tiene simetría respecto a ¿quién? Al eje Y. Al eje Y. Eso es lo que significa. Entonces, ¿Se le llama igual cuando es al eje X o también? no, existe otra simetría que se llama simetría respecto al origen. Esa pregunta es muy interesante y un poco capciosa. Porque si usted mira la simetría, por ejemplo, respecto al eje Y, entonces ya la función no puede ser f de x. Porque piénsalo de la siguiente manera. Vamos a hablar de la misma parábola. Usted tiene el eje de las x acá. Y entonces tiene un valor por acá que hace esto y un valor que hace esto. ¿Por qué no es función? Porque para un valor de x, ¿cuántos valores de y le estamos dando? 2. ¿Y es función? Por definición, no. Entonces no es función. Por lo tanto, si yo hablo de la simetría de la función, no existe la simetría respecto a x. ¿Sí la ven? No existe. Porque en ese momentico dejaría de ser función. Entonces sería una curva, ¿no? Y ya, o Ahí ya una sería figura una así. curva, correcto, una curva. O puede ser no función de x, sino función de y. Pero pues eso ya es un tema de manejo. Yo que recomiendo siempre por estética en el eje de las x, hay que escribir en el eje horizontal, perdón, la variable independiente. Y en el eje de la y, la variable dependiente. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, y con la hipérbola, ¿qué pasó? Es que eso es una relación. La hipérbola no es función, es relación. Lo mismo que una circunferencia, lo mismo que una elipse, lo mismo que... Bueno, la parábola sí es función, pero hay varios tipos de parábola. Lo que pasa es que no todas las relaciones son funciones. Y el capítulo de cónicas no está orientado a las funciones, está orientado a las relaciones. ¿Listo? Para que estemos claros con eso. Profe, o sea que por eso es cierto que cuando uno hace grafica raíz de x como función, solo toma la parte que está Positiva. arriba, y cuando lo hace como, pues ya como una curva, entonces ahí sí toma las dos partes y uno se da cuenta Claro que que es sí. simétrica con... Claro, porque si me vas a hablar de función, pues es improbable. Tienes que tomar o el positivo o el negativo, pero no ambos. Pero si me hablas de relación, o sea, me hablas de curva, ahí sí puedes dibujarlo completo. Teniendo en cuenta lo siguiente, lo que nos está diciendo el compañero es un poco interesante, porque pasa lo siguiente. ¿Qué pasa si usted tiene, por ejemplo, y al cuadrado igual a x? Entonces usted lo monta, y es raíz de x. Pero si es raíz de x, tiene que tomar positivo y negativo. Entonces, ¿qué significa? Que si usted grafica esa función, si usted grafica raíz de x, pues la función es así. Pero si grafica también, pues es así. Este es el raíz de x positivo y este es el menos raíz de x. ¿Y es simétrica respecto al eje x? Claro que sí. Pero ¿cuál es el problema? Que en ese momentico no es que, aquí ya no es función, porque aquí ¿qué pasa? Por un valor de x obtengo cuántas imágenes en y. La prueba de la vertical, muchachos, si usted le hace una prueba de la vertical y en esa prueba toca 2 puntos, lo siento mucho, pero no es función. Es curva, es relación, pero no es función. Para que lo tengan claro. Entonces, como curva, como relación, está bien dibujar las dos consideraciones. Pero como función, yo tendría que dibujarlo así. ¿Cómo? Así. De hecho, Señor.
Profe, qué pena interrumpir, pero de hecho cuando estaba dando la tarea en GeoGebra, grafiqué ya el cuadrado es igual a X y salió así como usted la dibujó ahora. Y Sí, claro. grafiqué ya Y es igual a raíz de X y salió nomás Y al la parte cuadrado, positiva. eso es interesante, y al cuadrado igual a X, y al cuadrado igual a X, y mire lo que sale lo que acabamos de ver ahí. Claro, es una parábola, pero cuyo valor independiente ya no es el eje X, de hecho es el eje Y. Si lo quiere ver como función, tiene que ser una f de y. Esto sería una f de y, una f de y, no una f de x. Pero si usted lo monta como f de x igual a raíz de x, igual a... Así me fue la palabra. F de x. ¿Alguien pidió la palabra? Ya le vamos a dar. SQRT. Lo montamos así. Le damos enter. Le vamos a cambiar de color. Acá está. Listo. ¿Qué pasa con esta línea que está pintada como en verde? Mire que se remontó sobre la línea que está oscura. Se remontó. Mire, esta es la línea verde y si le monto la otra, queda montada una encima de la otra. Claro, es la misma curva. Pero ¿qué pasa? Raíz de x es la parte positiva de la solución y al cuadrado igual a x. Si usted, por ejemplo, monta esta expresión como un h de x por acá, cambiamos la palabra, h de x, y le monta la negativa, pues ¿qué pasa? Le está dibujando la otra parte que le hace falta. Pero para que sea función de x, o sea, para que la variable independiente sea la x, tiene que obedecer el principio del que hemos estado hablando desde que empezó el tema de funciones. Puede tener una respuesta, no puede tener más de una. Entonces, claro, si usted revisa lo que está azul, pues en 8 vale lo que está azul, vale hacia abajo. Si uno se da cuenta, el azul solamente por cada valor de x toma un valor en y. Lo que está en verde por cada valor de x toma un valor en y. Pero si lo miro como la relación, pues ahí sí no cumple, porque ya esto es una relación parabólica, que se podría ver como una función en y, ahí sí, diciendo, bueno, es una parábola, pero entonces ahorita los valores independientes son el eje y las respuestas son el eje x, y en ese momentico ya se volvió función. Pero es que hay que saber interpretar, no hay de otra. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Pregunta, muchachos? Todavía no me he caído. Carlen dice menos. Ahorita cuando dice la pregunta. Uy, esa Carlen es jodidísima. Bueno. Listo, entonces ahí tenemos nuestros primeros concepticos de función par. Básicamente la prueba que ustedes tienen que hacer. Entonces les tiro el spoiler y que lo anotan ahí en el cuadernito. Muchachos, cuando le digan demuestre que la función es par, entonces ¿usted qué tiene que hacer? Cambiar x por qué? Por menos x en la función. Si le da lo mismo, le da la misma función, es par. Si no le da lo mismo, es impar. Entonces vamos a colocar otro caso posible. Segundo de los casos sería simetría respecto al origen. ¿Qué es la simetría respecto al origen? Bueno, es cuando tú tienes una curva. Tienes tus dos ejes y posees la curva que está acá, x y tienes, por ejemplo, el siguiente caso. Entonces, tú tienes, por ejemplo, una curva que hace esto y una curva que hace esto. Entonces, en teoría, la simetría la deja el origen, ¿cierto? Cuando queda bien dibujado se ve bonito, pero el espacio que hay de acá hasta acá es el mismo espacio que hay de acá hasta acá. Entonces eso nos lleva a la siguiente prueba, que f de x es igual al negativo de f de menos x. Claro, la curva es la misma, pero obedece a que es una cantidad con signo opuesto, que es la misma curva con signo opuesto. Entonces vamos a montarlo aquí nuevamente en GeoGebra. Montemos una función, yo borro todas estas que ya no me sirven para nada.
Y vamos a montar una función impar, por ejemplo, el seno de x. El seno de x es impar. Y esa es muy fácil de ilustrar. Vamos a colocar aquí hasta vaina. Me atropella. Seno de x. Eso, esa función que es de mis favoritas en la trigonometría. Entonces, mire qué va a pasar acá. Ubiquémonos todos aquí en donde dice 1.5. En 1.5, ¿cuánto vale la función? ¿Cuánto vale? 1. 1. Y en menos 1.5, ¿cuánto vale? -1. -1. Muchachos, las dos cantidades son iguales o no son iguales. Pero cambia ¿qué? El signo. Cambia el signo. Entonces uno dice, da el mismo número, pero cambia el signo. Eso es lo que nos está diciendo la simetría respecto al origen. O sea, ¿qué nos está diciendo la simetría respecto al origen? Vea, que desde acá, desde el origen, desde eso que hemos llamado A, hay una curva que se va hacia la derecha y es la misma que se va hacia la izquierda, pero con signo opuesto. Eso es lo que nos dice la simetría impar. Mire, ¿cuánto vale el seno de 0.5? ¿Cuánto vale el seno de 0.5? Aquí en la curva, ¿cuánto vale esa curva en 0.5? 0.5. ¿Y cuánto vale en menos 0.5? Menos 0.5 y menos Entonces 0.5. uno ya concluye y dice, eso da lo mismo, pero con signo opuesto. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo la prueba de la simetría? Dice, pues es la misma función, pero con signo ¿qué? Opuesto. Por eso mire que acá nos dice menos f de menos x, ¿verdad? Acá nos dice eso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que la probemos. Un ejemplo más sencillo polinómico sería, por ejemplo, un f de x igual a x al cubo. Esto sería una función impar. Entonces hacemos quién es f, pero de menos x. Entonces decimos, pues es una vaina que está al cubo, pero hay que cambiar x por menos x. Entonces eso nos va a quedar negativo al cubo, pues es negativo, x al cubo, pues es x al cubo, y pues uno se da cuenta que esto es f de menos x. ¿Vale eso? O sea que f de menos x que tengo de este lado de acá va a ser igual a x al cubo, pero x al cubo es f de x. Mire que entonces es menos f de x. Lo que obedece al principio que acabamos de decir. Uno dice, profesor, dio esto mismo. Alguien dirá, no da lo mismo. Lo va a cambiar la expresión. Esto es equivalente a menos f de x igual a f de menos x. De las dos formas son equivalentes. Entonces, como da eso, podemos incluir que la función es simétrica respecto a ¿quién? Al origen. A eso se le conoce como función impar. A eso se le conoce como función impar. Y uno preguntará, bueno, pero eso, ¿para qué quiere saber si una función es par o una función es impar? ¿Para qué necesito saber eso? ¿Para qué? Pues obviamente eso facilita demasiadas cosas. Acá más que función impar. No en este curso, sino en los cursos posteriores. Cuando uno está viendo, por ejemplo, análisis de Fourier para sistemas y señales, para procesamiento de señales, como lo es, por ejemplo, la telefonía móvil, básicamente su voz es una señal y usted quiere hacer que esa voz se transmita, pues lo siento, pero pues si usted habla hay infinitas muestras que tomar. O sea, el asunto es que la calidad de voz depende del número de muestras que se tome, pero no soy capaz de tomar infinitas muestras de su voz. Entonces, les voy a colocar un ejemplo para que entiendan el concepto. Suponga que usted consigue una persona que es invidente. Esa persona que es invidente quiere conocer el rostro de su pareja. ¿Qué tiene que hacer para conocer el rostro de la pareja? Si hay una persona que es invidente y quiere conocer el rostro de su pareja, ¿qué tiene que hacer? Puede palparlo con la mano. Necesita entonces tocar, palpar. Correcto. Necesita entonces palpar con la mano. Pregunta, ¿cuántas veces le va a tocar el rostro él a su pareja? Infinitas, porque cada día cambia, ¿no? Podría decirse. Infinitas no creo. Si una persona invidente, para hacerse la idea de la imagen del rostro de su pareja, la va a tocar. Estamos de acuerdo que va a palpar. Va a tocar su rostro, va a tocar sus orejas, su nariz, sus ojos, sus pestañas, los cacheticos, todo. La pregunta es, ¿cuántas veces? Pues una sola vez, porque el rostro de la pareja no cambiará a no ser de que se deforme o alguna vuelta. Entonces,
El fenómeno se hace una única vez, perfecto. ¿Cuántas veces debe tocarle el rostro? Mi pregunta, en esa ocasión que le está tocando el rostro. Yo soy la persona invidente. Me Las que llevan, son por necesarias. ejemplo, a Natalia, me dicen, conozca a Natalia, y empiezo a tocarle el rostro a Natalia. Y Natalia, la pregunta es, si la toco una vez, ¿yo ya sé cómo es Natalia? No, no. Es que Yo intentar con mis dedos toco identificar dónde por está. primera vez el rostro de Natalia. Solo con una vez que le toque el rostro de Natalia, ¿ya sé cómo es ella? No, me toca me toca tocarle las orejas, después los cachetes, o sea, me toca ir tocando y varias veces hasta que mi cerebro se vaya haciendo una imagen de cómo realmente es Natalia. O Andrés, o Camilo, no importa, la persona que quiera saber. Pero entonces me toca hacer repetición del fenómeno, repetición. ¿Cuántas veces debe repetir una persona invidente hacia eso? Y le garantizo que no son infinitas, son finitas. O sea, él dice, si yo lo hago 100 veces, yo ya sé cómo es la persona. Otros dirán, no, con 50 es suficiente. Otros dirán, no, con 40. Otros con 35. Bueno, pero es número finito de veces. Finitos porque lo puedo medir. Entonces, cuando usted habla en su celular, la voz es infinita. ¿Qué hace su celular? Él empieza a tocar la señal hasta que entiende que dijo hola. Y cuando él ya sabe que usted dijo hola, manda esa señal por el medio, ¿cierto? Para que lo reciba pues el receptor y le llegue a la otra persona que dice hola. Eso es lo que estamos diciendo básicamente, pues es un proceso de sistemas y señales. Entonces se llama tomar un número de muestras. ¿Qué pasa? Hasta ahí esa es la vía práctica, pero si usted tiene la voz de una persona y usted la quiere montar y su voz, usted la grafica, su voz es así, es horrible. Eso es el espectro de voz, es una cosa hedionda. Entonces usted quiere saber qué pasa en eso, pues tiene que montar una integral desde A hasta B, monta una integral desde A hasta B, de una vaina que se llama Euler a la AT por F de T, por dt, y eso lo llamaban transformada de Fourier. Bueno, cuando es desde A hasta B no es transformada de Fourier, es transformada de Laplace, pero bueno, el concepto es el mismo. ¿Cuál es el asunto? Este proceso matemático, lo voy a resumir en esa palabra, es complejo. Usted en su monovariable le enseñan a hacer integral desde A hasta B de f de t y sufre como un berraco. Sufre con esto ahorita cuando le meten por ahí una moduladora que es un exponencial. Le meten esa vaina, pues vas a sufrir, mío, porque esas integrales se gastan 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, algunas ni solución tienen. Eso es un moridero de concepto matemático y aquí estoy calculando las infinitas muestras. Eso no es práctico en la vida real, en computación eso no se hace. En vez de eso se monta una sumatoria desde A hasta B, se monta la Euler a la AT, de Euler a la, desde T igual a A hasta B, y por F de T, y listo, lo montan así, y le montan por acá un límite, cuando ese B tiende al infinito, cosas así. Y montan por un sistema discreto, es un sistema discreto para poder hacer el análisis. El asunto es que la información de su voz está aquí. Aquí está la palabra que usted dijo, hola. Y la tecnología sabe que si lo hace desde aquí hasta aquí, es capaz de identificar su voz. Sabe que si lo hace antes, pues jodido mío, porque posiblemente pues, usted dijo hola, pero ya llegó un ruido extraño, llegó un ruido que no lo reconoce nadie. Entonces, él necesita un número de muestras. ¿Qué pasa si la función f de t es impar? Ah, pues si la función es impar, es integral, yo ya ni que la tengo que hacer, vale 0. Que por cierto, el tema de modulación no son una integral, sino que va mínimo entre 3 integrales y de ahí en adelante. Entonces ya sé que una de ellas no la tengo que hacer porque la función es impar. Y como la función es impar, yo ya no la tengo que hacer, vale 0. Vale 0. Imagínense una pendejada que estamos viendo aquí, que es cambiar una x por una menos x. Y si yo me doy cuenta que la función es impar, eso vale 0, yo ya no la tengo que hacer. Y entonces el profesor le colocaba a uno en el examen una función hedionda y usted empezaba a integrar y esa integral 4 cuadernillos después terminaba y le daba 0. Y uno decía, ay, yo qué mal estoy cometiendo en esta vida para que esa vaina termine dando 0. Cuando llega el profesor y resuelve el examen en el salón, pues les decía, como la función es impar, pues esa integral daba 0. Y uno dice, ah, tan pendejo yo. Y es un tema de este curso. Entonces, cuando la función es par,
esas integrales solo tengo que hacer la mitad y el resultado es el doble. O sea, yo hago la mitad del contenido y el resultado lo multiplico por 2 y ya tengo la integral. Pero si es impar, entonces ni siquiera la hago porque ya se queda 0. Y eso lo que facilita son los procesos matemáticos, pero esos son conceptos de funciones. No es un concepto de integración, no es un concepto de monovariable, es un concepto de matemáticas básicas cuando se ven funciones. Por ende, muchachos, es necesario que ustedes aprendan estos dos conceptos, función par y función impar, y que aprendan cómo identificar cuando una es par y cuando otra es impar. Profesor, y si no es par y no es impar, entonces ¿cuál es el otro caso? El caso es que no tiene simetría, porque no todas las funciones tienen simetría. Hay unas que sí tienen y otras que no tienen. En este caso, pues hemos escogido funciones hermosas polinómicas, porque son lo que hemos visto en el curso, y tienen pues una relación, pero no siempre. Entonces, vamos aquí a colocar una pequeña observación, una pequeña nota, que nos dice lo siguiente: si la función no es par, y no es impar, no tiene simetría. Simetría, importante con esto. Si una función no es par, pero tampoco es impar, la función no tiene simetría. Esto es muy importante para que les quede claro. Significa que no todas las funciones son simétricas. Si yo en una evaluación le digo verdadero o falso, una función si no es par es impar, entonces la respuesta es falso, porque no todas tienen simetría, no todas tienen simetría. Voy a colocarles un pequeño ejemplo de una no simétrica. F de x igual a x al cubo más 1. Esta es una función. F de x al cubo ya sé que es impar, pero más 1 será impar. Pues uno dice, pues hagamos f de menos x. O sea, menos x al cubo sumado con la unidad. O sea, menos x al cubo más 1. Y pregunta, ¿cuánto vale f de menos x? ¿Vale el mismo f de x? ¿O el negativo? Mire que f de menos x es diferente de menos f de ¿quién? ¿Por qué, profesor? Porque si usted dice que es menos f de x, pues le tiene que dar estos mismos términos, pero con signo ¿qué? Opuesto. Y para x al cubo cumple, dio signo opuesto, pero mire que acá tiene un más 1 y acá le dio más 1. Entonces ya el más 1 no cumplió. Significa que no es lo mismo. Entonces, si no es impar y tampoco es par, es una función ¿qué? Asimétrica. Asimétrica. Entonces no tiene simetría. Entonces uno concluye ahí, no tiene simetría. Y ahí concluye entonces el tema de simetría de funciones. ¿Qué tienen que hacer, muchachos? Prácticamente nada. Cambiar x por menos x y después de que terminan, comparar. Y si comparan y dicen, listo, ya, eso es par, eso es impar, o es asimétrica, y se acabó el asunto. No tiene más esa. Dime. Tú habías dicho que si es impar, o sea, quedaba 0, o no entendí. Pero en integración, espere, vea monovariable y va a entender, ¿listo? Listo, o sea, solo es para ese caso, o sea, tirando ya ahorita en funciones no es tan así. Pero se lo explico rápido, no, en funciones no, se lo explico rápidamente. Por ejemplo, esto es una función impar, el seno de x es una función impar, ¿no? ¿Qué hace un área bajo la curva? ¿Qué hace? Por ejemplo, si yo mido desde acá hasta acá, si yo calculara una integral. ¿Qué hace la integral? Pues la integral lo que te va a hacer, lo que te va a calcular son... ¿Están viendo la pantalla ahí, muchachos? Señor. ¿Ustedes ven lo que está rayando ahí? Carita feliz.
¿Sí? Ujú. ¿Sí la ven? Sí, sí, Pues sí. deforme, pero sí, ahí está, ¿no? La integral lo que te va a hacer es calcularte esta región de acá, se llama un área, y calcular esta área de acá. ¿Listo? Eso es lo que te va a hacer la integral. Pregunta, como esto está debajo del eje X, ¿cómo es esta cantidad de acá? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Y cómo esta cantidad que está por encima del eje X? Positivo. Y si usted me suma esta negativa con esta positiva, mire que como miden lo mismo, ¿qué pasa si sumo dos cantidades que miden lo mismo? ¿Qué pasa si las sumo? Va a dar 0. Ah, sí, yo no la tengo que hacer. Entonces realmente, si usted suma esta cantidad con esta cantidad, como son las mismas y no opuestos, pues lo que hace es que se anula la información y da 0. Cuando uno ve integración, uno le enseñan a integrar, es para calcular esas regiones debajo de una curva, esas regiones. Ahí pueden ser áreas, volúmenes, pueden ser sólidos de revolución, longitudes de arco. O sea, la integral tiene muchas aplicaciones. Básicamente la integral, si ustedes la revisan, eso es como una S. Y esa super S, una S grande, significa que eso es una suma. Eso es una suma, sino que una suma infinita de valores, infinitas. Porque si usted dice, bueno, si yo voy desde menos 3 hasta 3, ¿cuántos valores hay desde menos 3 hasta 3? Infinitos. ¿Cómo hago para sumar los infinitos valores desde menos 3 hasta 3? Bueno, mijo, se inventaron esta vuelta que llama integral, que es capaz de sumar los infinitos valores. Ese tema de cálculo integral a mí me encanta. De la matemática me parece muy entretenido de dictar. Eso sí, muy denso porque tiene muchas aplicaciones, pero es de lo de matemáticas, de lo divertido por aprender eso. Y de lo más importante, por lo que muchachos, cuando ustedes vean su monovariable, párenle muchas bolas a lo siguiente: a derivadas y a las integrales. A los límites sí, pero hay que aprender el concepto, que eso es fácil de entender, y el tema de continuidad. Si uno entiende las dos cosas, ya sabe derivar, y si ya sabe derivar, pues ya puede ver integración. Y si usted sabe derivar y sabe integrar, ya puede ver ecuaciones diferenciales. Y ahí ya estamos hablando de matemática aplicada. O sea, más o menos, no sé qué semestre es para ustedes eso sería cuarto semestre, creería, ya ecuaciones diferenciales. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Dígamelo todo. Profe, yo tengo 3 preguntitas. Bueno, empiece con la primera. La primera, usted nos dijo que de una impar es 0, pues porque básicamente tienen diferentes signos las áreas. Y lo que usted decía de una par, por ejemplo, si fuera pues me imagino una parábola, digamos, que sea, por ejemplo, solo habría que calcular, digamos, en el ejemplo que usted dio, de 0 a 3, y como es la misma Al de cuadrado, 0 a una menos parábola. 3, entonces habría que multiplicarlo por 2, ¿no? Claro. Digamos, Si usted tiene una algo así, parábola, ¿no? usted Lo que tiene usted está diciendo. esta región de acá y tiene esta región de acá. Entonces va desde menos b hasta b. Entonces, ¿usted qué la puede hacer? Usted la parte de la mitad. Usted dice, pues yo hago este pedacito, no sé, y como este mide lo mismo, pues entonces este pedacito, cuando lo calcule, si me da c, pues realmente el resultado pues es 2 veces c. ¿Sí? ¿Qué hace mi rey? Porque es el doble del espacio. Entonces yo no tengo que hacerlo completo desde menos b, sino que la puedo hacer de 0 a b. Eso me da un resultado, y como sé que el otro por simetría pues da el mismo resultado, y porque ambos son positivos, pues realmente todo completo pues es el doble. Eso, profe, muchas gracias, eso es lo que Vale. quería comprender. Y lo otro, profe, era si uno, o sea, cuando uno resuelve esos ejercicios de una función par, yo me estaba preguntando si todas las x que uno tiene en la función tienen exponente par, se puede afirmar que siempre va a tener esa simetría respecto al eje Y, o no necesariamente. Es una afirmación interesante, pero peligrosa de decirle que sí. No sé, habría que revisar el caso y demostrarlo. Pero es interesante. Mira, si el compañero me dice así, ¿qué pasa si yo tengo un f de x de 3x a la a más 2x a la b más, no sé, más 5? Y resulta que a y b son par. O sea, son números, potencias pares. Claro, cuando tú cambias x por menos x, al elevarlo a una potencia par, siempre es como positivo. Por lo tanto, conserva los signos
Por lo tanto, puedo asegurar que esto es ¿qué? Que esto es par. Pues sí, sí, sí. Tu afirmación no está descabellada, tienes razón. Si tú tienes un polinomio de puros exponentes par, la función debe ser par. Listo, profe, gracias. Qué pena. Y la última era que, pues, yo estaba leyendo lo de la simetría y en la respecto al eje X, así como decía reemplazar tanto las X como la Y Sí, por menos Y y por menos X, o sea, era como otra forma de hacerlo. Y sí. básicamente usted como que sacaba factor común menos en lo de las X y se cancelaba con esa menos Y le quedaba la misma función. Esa también es otra forma de verlo. No, lo que pasa es que ahí es para relaciones, no para funciones. ¿Listo? Mm, Una cosa es la simetría respecto a una relación. Entonces, ahí sí puede tener varias relaciones. Simétrica respecto al X, simétrica respecto a Y, y la simetría respecto al origen. Entonces, ahí hay otras técnicas. Pero, la que por lo menos, a mí me parece que la que ustedes necesitan, sí o sí, para su siguiente curso, es esta, que es la función par, la función impar. Y esta, ¿por qué esta? Porque esta es de función. Resulta que monovariable es el cálculo de funciones, límite de una función, derivada de una función, integral de una función. Entonces, lo otro está bien investigarlo y aprenderlo, pero realmente la que sirve es esta, porque esta es la que van a estar utilizando. Pero si me dices es listo. porque hay más posibles opciones. Por ejemplo, una circunferencia. Una circunferencia posiblemente pues tenga una simetría respecto al eje Y, pero también tenga una simetría respecto a quién, al X. Una circunferencia simétrica, en muchos sentidos de la palabra. Entonces hay dos simetrías respecto a Y y respecto a X. Cuando ya hay varias simetrías. Sí, ya hay más simetrías, entonces hay que considerar más casos. Pero para lo que tú necesitas de monovariable es esta, ¿listo? Hasta ahí. O sea que si yo tengo Y igual, digamos Y igual a X al cubo, decir, hacer un proceso que en un examen que usted nos ponga a poner menos Y es igual a menos X al cubo y cancelar esos menos y volver a la misma función, ¿no es un proceso válido? Sí, pues no sé, tocaría revisar el ejemplo ya práctico, porque depende mucho del ejercicio y de lo que se le pide hacer. O sea, que en la matemática hay mucha cosa, entonces uno afirmarle que eso nunca va a pasar, pues no sé, no me gusta, me parece que es imprudente. Habría que revisar en cada caso a ver qué pasa, pero no generalizar, porque la matemática es de lo más difícil de generalizar. Es más, si fuera fácil de generalizar, pues simplemente yo les pasaba una guía de usuario y ya, cuando tengan esto, hagan esto y ya. Cuando tengan esto, hagan esto y ya. Pues si fuera así de fácil, pues todo el mundo sabría matemáticas. Pero como la matemática requiere de cierto grado de comprensión, de análisis y precisamente de eso, de conjeturar, de lanzarse, de intentar hacer algo, pues ahí es donde yo creo que generalizar que siempre va a pasar algo, pues es como complejo. De hecho, no es muy buena práctica generalizar, no es muy buena práctica. Eso que tú Listo, profe, muchas generalizaste, gracias. correcto, eso que tú generalizaste de función par ahorita, pues eso cumple en reales, pero ya en complejos cumplirá. En variable compleja cumplirá, será la pregunta. Entonces se pilla como ya el concepto que uno creía que sí, que es la teoría, que eso siempre va a cumplir. La pregunta es, ¿cumple para todo? Es más, les hago las preguntas que se han hecho siempre en la historia. Por ejemplo, cuando hablaban de la luz, la luz es onda o partícula. ¿Ustedes qué opinan? Ahí les dejo la pregunta. ¿La luz es onda o partícula? Y es un tema que eso lleva a la humanidad estudiando desde hace mucho, y pues unos dicen que eso es dual, eso es onda-partícula. Otros dicen que no, que efectivamente es onda porque obedece a las ecuaciones de onda. Y eso que obedezca a las ecuaciones de onda es un análisis muy denso. Y se puede demostrar que sí, pero bajo todos los contextos, o sea, en la física hamiltoniana sigue cumpliendo. Es lo mismo que en la física lagrangiana o en la mecánica de Newton o en la relatividad de Einstein. O sea, cumple en todos los casos. Y ahí es donde cuesta trabajo generalizar. Por eso cuando se generaliza un teorema o algo, pues hay que darle como la importancia a eso, porque que se generalizó pasó por todas estas preguntas que les estoy haciendo. O sea, generalizar algo en matemáticas es muy, muy complejo. Porque
yo tengo que garantizar que sirven todos los contextos. Y ahí es donde yo siento que, pues a mí por lo menos no me da la brillantez para decir, sí, eso sirve todos los contextos. De pronto un profe como Efraín, allá en la universidad, ese man sí les puede hablar con más criterio de todo ese cuento, yo, que ese man pues sí sabe mucho más que yo de matemáticas. Bueno, sigamos hablando entonces de Profe, dime. yo tenía una pregunta. Ahorita hablando de las funciones son pares e impares, ¿es el mismo tema o es diferente tema a las funciones inversas? No, diferente. Una función inversa es diferente. Pero lo vamos a ver también, funciones inversas. Pero antes de hablar de esas operaciones de las funciones, vamos a hablar de los tipos de funciones. Entonces, voy a entrar en detalle de algunas funciones y después hablaré después de otras. Vamos a dividir esto como en dos etapas, tipos de funciones. De una matemática que ustedes ya conocen, se supone que hemos trabajado todo este semestre, los polinomios, las raíces cuadradas, las potencias, entonces las funciones que obedecen a eso. Primera las funciones, entonces función línea recta, función constante. Función constante, y simplemente va a ser una f de x igual a una constante la que ustedes quieran. Entonces llamémosla una constante, una k, llamémosla así, una k, o una constante k. ¿Cierto? Entonces colocamos aquí, donde k pues es constante. K es constante, entonces ahí la llevamos. Bien, función constante, perfecto, ahí bastante bien. ¿Cuál es el gráfico de una función constante? Para que ustedes no tengan que ponerse a tabular ni nada de eso, pues la función constante es muy sencilla porque pues es una función que ustedes van y la revisan y es una función que pues, es una línea horizontal que es paralela al eje de las x, y que precisamente pues pasa por ese valor en y, ese valor que hemos llamado constante, ese valor por acá, ese es un valor k, pasa por un valor de k. Significa que para cada valor de x, siempre nos va a regresar ¿quién? La misma respuesta ¿en dónde? En y, mire, siempre la misma respuesta en y. Como es una función que no varía, pues se conoce como función ¿qué? Constante, siempre. Entonces, un ejemplo de ellas pues sería muy sencillo, sería simplemente como ejemplo colocar una función f de x igual a un número, por ejemplo f de x igual a 3, un g de x igual a 2, un y igual a 5, un y igual a 10, todas ellas son funciones constantes, todas las que les planteé ahí son funciones constantes. ¿Y qué es una función constante? Una función constante es una horizontal. ¿En dónde? Pues donde diga ahí. Si ahí dice que 3, entonces se para en 3 y traza una horizontal. Eje de x igual a 2, pues se para en 2, en el eje y dibuja una horizontal. Y igual a 5, se para en 5 y dibuja una horizontal. Y y igual a 10, pues se para en 10 y dibuja una horizontal. Esto es lo que ellos llamaron función constante. Si nosotros, pues vamos acá, eliminamos esta que está acá, colocamos por ejemplo y igual a 2, pues mire, vea, ¿qué pasó? Pues se paró aquí en 2, y plum, le trazó una línea horizontal, vea. Ahí la vemos, ¿listo? Entonces le trazó una línea horizontal. Vamos a colocarle un colorcito violeta, listo, entonces ya está ahí, ya igual a 2. Si colocamos por ejemplo f de x, vea, f de x igual a menos 1, entonces usted se para en menos 1 y pum, la pasa y viene una horizontal en menos 1. O sea, donde usted coloque el numerito, traza una horizontal. ¿Es una línea recta o no es una línea recta, muchachos? Es recta. ¿Es una línea recta o no es? Sí. Pregunta, ¿tiene pendiente? No, señor. No. Sí tiene pendiente, pero vale Es 0. Vale 0. Tiene pendiente 0, ¿listo? Entonces es una línea recta como las que ya vimos en clase, pero tiene una pendiente de 0. ¿Por qué? Porque no tiene grado de inclinación. Eso es una horizontal y esa se llama función constante. Profesor, o sea que si yo tuviera que hacerlo desde los conjuntos, usted tendría pues un x donde le va colocando valores
y siempre le va a producir ¿quién? En el otro conjunto el mismo resultado, entonces ya coloco 6. Entonces desde menos 1 va a 6, de 2 llega acá, de 0 pues llega acá, de 1 llega acá y de 2 llega acá. Entonces todos apuntan siempre ¿a quién? Al mismo número. Significa que no varía, por eso se conoce función constante. Función constante. Entonces es un concepto para que lo tengan presente. Y una función constante es una horizontal. Importante este concepto, repito, para su cálculo monovariable, que normalmente ustedes les van a, el concepto se llama así, les van a acotar, las gráficas se las van a acotar en valores de X, o sea, en verticales, que eso también ya lo vimos, en líneas verticales o en líneas horizontales. Entonces, cuando se las vayan a acotar por líneas horizontales, les colocan y igual a 5, y igual a 10, o la función misma, pues así como constante. De ambas maneras, pues uno tiene que aprender a representarlas. ¿Preguntas aquí con esta función? No, señor. Entonces, hablemos de dos cositas importantes de la función. ¿Quién sería el dominio de la función y qué sería el rango de la función? Ahí sí todos serían todos los números reales, ¿no? Todos los números reales. ¿Y el rango? Solo 6. No, o sea, solo la constante. Solo la constante. Yo estoy de acuerdo con el resultado. El dominio son todos los reales porque le puedo dar cualquier valor de X, pero siempre me regresa a la misma constante. Entonces, sea constante de 3, el rango sería 3 y así. Muy bien analizado, compañero, muy bien analizado. ¿Tu nombre es quién? Juan Camilo. Juan Camilo, me recuerdas el miércoles, te voy a dar un positivo por participación en asistencia. Y hay varios que los tengo identificados para darle su positivo en participación. Y para ir sacando todas las notas. Y igual, siempre que participen, me acuerdan, yo les voy a dar dando los positivos de eso. Para que se motiven, me participen, vamos llenando esa planilla que tenemos ahí con notas pues, buenas, con notas... y esas son fáciles de sacar, muchachos, simplemente participe. Yo sé que hay en el salón, hay unos que yo los tengo ya fichados, no que no he colocado notas, pero yo sé que participan, esos estén tranquilos que yo también les voy a dar su positivo, les voy a dar su nota de participación. Y a los que de pronto son muy tímidos, introvertidos, no, anímense muchachos para que se ganen esa notica y vamos mejorando esas notas y verá que todavía se puede. Bueno, segundo que está acá. Hablemos de función lineal. Función lineal. Interesante ejercicio. Esa función lineal siempre va a ser un f de x igual pues a una constante a por x, una x, ¿listo? Una x básicamente. Si uno lo tuviera que graficar, pues sería una línea recta, pero pues hay dos posibles casos. ¿Qué me dice para qué sirve el valor de a en ese caso? Esa es la pendiente, ¿no? Muy bien analizado, es la pendiente. Este pelado está súper acertado en la clase de hoy, hermano, ¿cierto? Entonces es una línea recta, ¿qué pasa con la línea recta? ¿Qué me da, antes de dibujarlo, qué me da características de la línea recta? Cruza corta en el eje, en cero, por el eje. Pasa por el origen, excelente, ¿qué más? Por ahí alguien escribió en el chat, vamos a ver qué escribieron en el chat. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No qué? Nicolás, ¿qué he perdido? No, eso es viejo, pero dejo de lo anterior, de cuando preguntaste si tenía pendiente o no. Bueno, Nicolás. Es viejito. Hágale, Pablo, contame. Dependiendo del valor de la pendiente, si la pendiente es negativa, la función va a disminuir, y si la pendiente es positiva, la función va a aumentar. Bueno, vamos a aclarar el concepto de disminuir y aumentar, pero sí entiendo lo que quieres decir. Significa que la línea recta o es creciente o es decreciente, ¿listo? Pero sí entendí la idea, ¿listo? Y perfecto, esa es una característica muy importante. Por eso, mira que hice dos gráficos, porque vamos a hacer los dos, precisamente. Mira lo que nos está diciendo el compañero, dice que alguien por allá también nos dijo que pasa por el origen. Entonces, la línea recta puede pasar por el origen así, o puede pasar por el origen así. Entonces, en uno significa que es creciente, en el otro significa que es ¿cómo?
Decreciente. Decreciente. Como dice el compañero que fue muy acertado con su comentario, es que si A es mayor que 0 es creciente, pero si A es menor que 0 es que decreciente. Eso que usted nos acaba de decir ahí, compañeros, a todos los que han participado lo han hecho de excelente manera. Tienen toda la razón, tienen toda la razón. Esta es la forma en la que los vamos a representar, que sea creciente o decreciente. Ahorita sí, importante, dominio de esta función y rango de esta función. Sea cual sea el caso. Igual serían todos los reales, ¿no? Todos los reales en ambos, en el dominio y en el rango. Muy bien, muchachos, todos los reales en el dominio en ambos casos. ¿Listo? Bien, les recuerdo, todos los que están participando se acercan el miércoles y le colocamos en su planillita ahí su observación, su buena nota para que vamos llenando la planilla de buenas notas desde ya. Listo, entonces dominio y rango, dominio y rango. Muy bien, muchachos. Esa es la ecuación de la línea recta. Vamos a tirarnos ahí un par de ejemplitos. ¿Quién me colabora ahí? ¿Quién se le ocurre un ejemplo? Primero una pregunta. Sino que lo que pienso ahí es de la función lineal, que es obligatorio que pase por el punto de origen, o sea, no puede pasar, digamos, de que toque el punto de origen en Y y que toque, no sé, uno en X. Esto es posible, pero no este tipo de función. Tendría que tener el más B. Si tiene el más B, sí. Recuerda, el más B significa que esto va a subir o a bajar la línea, entonces lo que hace es que toque el X en otro punto diferente, ¿listo? Necesitaríamos un más B. Así como está, un número por X siempre te va a pasar por el origen, ¿listo? Un número por X siempre te va a pasar por el origen. Ahora, por ejemplo, si la función es f de X, no sé, 2X, pero menos 5, bueno, esto ya no pasa por el origen porque ya le acabaste de hacer una traslación a esto, ¿listo? Pero lo vamos a ver con algo que se llama geometría de la función. Pero para que lo entiendas con un tema que ya vimos, y igual a mx más b. Recuerda que este b significa el corte con y. Y este es el que te va a hacer que se mueva el origen. ¿Listo? Profe, que te iba a preguntar, ¿cierto que f de x es lo mismo que decir y? Eso es lo que estaba viendo yo. F de x es lo mismo, claro, recuerda, f de x es una forma de decirlo en función, que eso es y. Eso es una forma de decir en función, que eso es y. Pero es correcto, es lo mismo que esto que tienes acá, f de x igual a a por x, es lo mismo que y igual a por x, exactamente lo mismo, ¿listo? Estas dos cosas son idénticas. Si usted escribe f de x, a por x, o así, está bien, sino que es la forma en la que se escriben, ¿en dónde? En funciones, ¿listo? Listo, pero muchas gracias. Vale, pero es completamente válido, de ambas formas se puede escribir. ¿Quién más iba a preguntar algo? Profe, así como hay una función para únicamente como lo lineal, ¿también lo hay para la curva o algo así, no? Para una cuadrática, para una cúbica, sí, claro. Eso es lo que estamos tratando de entender, ¿no? Estamos viendo los tipos de funciones para conocer los tipos de gráficas. Entonces uno a veces ve la gráfica y dice, eso es una cúbica, no, eso es una cuadrática, no, eso es un logaritmo, eso es un seno, eso es un coseno. La única forma de hacerlo es pues entendiendo los tipos de funciones que podemos utilizar. Y ese tipo de funciones pues nos va a llevar a eso. Por eso empezamos con estas sencillitas para pues seguir cogiéndole como el tiro. Denme un ejemplo de que quieran de una función lineal. Yo tengo uno, profe. ¿Cuánto? Y igual 3x. Esa es una, perfecto. Otro ejemplo. Menos 2x. Perfecto. Un número por x, eso es todo. Y no necesariamente positivo. Con que me des el ejemplo positivo y negativo, ahí está. Dominio de f de x, todos los reales. Rango, todos los reales. En G, todos los reales. Rango, todos los reales. O sea, como son la misma estructura, pues siguen conservando su dominio y su rango. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Profe, una pregunta. Dime. En caso de que, digamos, fuera una fracción o algo, ahí ya no se considera como el lineal o... Sí, no, claro que sí. Vea. Por ejemplo, h de x puede ser, no sé, un quinto de x. Un número por x. Esto también sigue siendo función lineal. ¿Por qué? Porque es un número por x. Pero ese número no tiene que ser entero. Ese número puede ser ¿cómo? Puede ser racional o puede ser irracional. Incluso el número, uno como pi veces x, un número irracional, pi veces x, también es una línea recta. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale.
Pero eso ya cambiaría si X está en el denominador. Bueno, ya estamos hablando de otro tipo de funciones, ¿listo? Si usted tiene, por ejemplo, z de x igual a 1 sobre 5 por x, ahí sí no, porque el x está ¿dónde? En el denominador. Y mire que acá está arriba en el numerador. Entonces ahí sí ya cambiaste la función, esto ya no es función lineal. De hecho, esto es una curva rarísima, muchachos. Esto es una curva que va a tener problemas en cero, es una asíntota en cero. Es una curva que si uno la tuviera que dibujar, sería como así y así. Y acá una línea que lo separa justamente en cero. Venga, y ahora la dibujamos para que la pille. Si la colocamos acá, si colocamos por ejemplo y igual a 1 sobre, colocamos 5x, ahí está, para que le mostraba, ¿sí vio? Eso sería la hipérbole, ¿no? Esa tiene una asíntota, así es como una función medio hiperbólica, ¿sí, señor? Eso es hiperbólica, cuyas rectas de, ¿cómo es que llaman las rectas de la hipérbola? Se me va el nombre, marica. Esas rectas de la hipérbola que son las que le dan la forma, esas rectas ahí son los ejes coordenados, o sea, el eje X y el eje Y. Pero sí, esto es una hipérbola, esto es una especie de hipérbola, sino que es diferente, pero es una especie de hipérbola, sí, señor. Qué bueno que la tenga tan clara. Esta, por ejemplo, es una curva. Esto se llaman asíntotas. ¿Cuánto no puede valer x? Pues por el dominio x no puede valer ¿cuánto? 0. Por eso mire que cuando yo me acerco a 0, en el eje de clase x me acerco al 0, pues ella trata de acercarse, pero nunca va a valer 0, nunca. Entonces, eso se llama asíntota, es una asíntota. Y lo mismo pasa hacia arriba. Y de hecho en el eje de las en el eje de las x, en la medida que va alejándose la x, pues y empieza a valer 0. Y tiene sentido porque en la medida que x es muy grande, pues una división de un 1 dividido un número muy grande, pues tiende a valer 0. Pero también es asintótica sobre el eje de la y, porque mire que si yo le hago zoom acá, a los valores muy grandes de x, mire que pues y no vale 0. Se acerca, pero no vale 0. Y si usted lo sigue alejando, pues nunca va a valer 0. Entonces ahí ven, ahí existen dos tipos de asíntota, asíntota vertical y asíntota horizontal. Esas asíntotas son las que le dan la forma a la figura de la hipérbola, pero eso tiene otros nombres en cónicas que no recuerdo cuál es. Pero sí, es una hipérbola como lo estás mencionando. Bueno, ¿preguntas? ¿Más preguntas? Profe, yo tenía una pregunta, que ahora, ya hace poquito usted ha dicho que la función se podía escribir como y igual, sí. Pero no sé si recuerdo mal que si se hacía de esa manera también tomaba la parte negativa y no me acuerdo qué decías ahí, que eso ya no se consideraba como una función, no me acuerdo muy bien el término que usaste. Pero era al revés, porque era y al cuadrado igual a x, no y igual a algo en x, sino y al cuadrado. Esto ya es otro cuento, porque aquí no tienes una y, sino 2y igual. ¿Sí pillas la diferencia? Sí, sí. Entonces aquí es relación, mientras que aquí es función. Por eso la notación más común para no confundirse es trabajar con f de x o g de x, para no saber qué es función. Hablemos de función cuadrática, pero antes de eso no sé si te quedó claro. Sí, profe. Gracias. Perfecto, muy bien, muy bien. Función cuadrática. Entonces tenemos una función f de x igual a, pues no sé, a una x al cuadrado. Aquí también muy interesante este ejercicio. Esta ax al cuadrado pues se conoce como una función cuadrática y también me lleva a dos posibles casos. Así como se aprendieron lo de las líneas rectas, apréndanse este, que es muy importante. Apréndanse lo que vamos a hacer a continuación. Esto es precisamente para que si usted se sabe qué tipo de función es, no tenga que hacer tabulación, sino que rápidamente pueda hacer un bosquejo de gráfico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a los profesores en monovariable o en multivariable, a ellos no les va a interesar que usted haga el dibujo bonito. A ellos les va a interesar es que sea la figura que es. Más o menos póngase el bosquejo de gráfico. Entonces, una función cuadrática es una parábola. Es una parábola. Pero esta es una parábola que se abre ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia arriba. Sí. Ella se abre hacia arriba. Entonces esa parábola se abre hacia arriba, muy interesante.
se abre hacia arriba si A es mayor que 0. O sea, ahí no puede decir que decreciente o creciente, porque mire que la parábola pues viene decreciendo desde menos infinito hasta 0. Y después de 0 empieza a crecer. Entonces ella tiene de hecho las dos, creciente y decreciente. Pero si se abre hacia arriba, y entonces cóncava hacia arriba. O hacia abajo, no recuerdo. Pero se abre hacia arriba, es que es el concepto. Si se abre hacia arriba, entonces es porque el A es mayor que 0. Si se abre hacia abajo, o sea, se abre hacia acá, hacia abajo, es porque entonces, en este caso, pues A es menor que 0, o sea, es negativo. Entonces, si ustedes la tienen claro con esto, pueden saber, por ejemplo, si una parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Aquí aparecen unos conceptos muy interesantes, como por ejemplo, este punto de acá se le conoce como el vértice. Ustedes seguramente con el tema de cónicas ya lo habrán investigado, y si no, pues seguramente van a tener que investigarlo. Y ese vértice es el punto donde ya se empieza a hacer simetría, ¿cierto? Desde ahí, se abre hacia la derecha y hacia la izquierda en parejito, o sea, es la misma distancia. Ahí tenemos pues básicamente dos conceptos, ¿cierto? Tenemos un dominio y tenemos un rango. Para este caso particular, pues va desde el vértice. El vértice va a tener siempre coordenada h, k. Es un punto en el plano cartesiano que tiene coordenada h, k. H, k, siempre h, k. Entonces, ¿quién es el dominio? Pues el dominio de este gráfico serán todos los reales, pero el rango no. El rango, su valor mínimo va a ser desde el vértice hacia el más infinito. Si ustedes revisan, el rango para el caso número 1 va desde el vértice hacia el infinito. Entonces el rango iría desde k, incluido, hasta más infinito, pero si a es mayor que 0. Y va desde menos infinito hasta k, incluido, pero si a es menor que 0. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes revisan el caso número 2, las imágenes, las respuestas del eje Y están viniendo desde menos infinito hasta el vértice, o sea, hasta el valor k del vértice, porque k es y, ¿no? Entonces vamos a hacer un par de ejemplitos y verá. Si nosotros montamos acá, por ejemplo, si coloco aquí f de x igual a 5x al cuadrado. Entonces mire que como 5 es positivo, se abre hacia dónde, hacia arriba, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí o qué? Sí, señor. Pero si le coloco en vez de 5, le colocamos... ¿Señor? Si en vez de eso le coloco menos 5, ¿qué pasó? Se abre hacia abajo. ¿Sí la ven o no, muchachos? Señor. Entonces la pregunta del millón. ¿Dónde está el valor más grande de toda la parábola? ¿Dónde está el valor más grande de esta parábola? En 0. En 0. Ese es el más grande. Y ahí es donde está el vértice. Ese es el valor K, 0. Ese es el valor K. ¿Por qué? Porque pues tú le puedes sumar, por ejemplo, un 1 para que suba. Y ella te va a subir. Ahorita, ¿dónde está el valor más grande de la parábola? En 1, ¿sí lo ven? Acá está el máximo, en 1. Y va desde menos infinito hasta 1. Entonces siempre este valor de acá, este valor de K, que es el vértice, siempre nos va a decir hasta dónde va a llegar la parábola. Entonces, ¿qué pasa si no fuera menos 5, sino que fuera más 5? Entonces, si es más 5, pues la pregunta es cuál es el valor mínimo de la parábola. Porque acá el vértice no es el máximo, es el mínimo. Entonces, esas dos anotaciones son importantes de entenderlas. Porque cuando aquí estamos hablando de que se abre hacia arriba, el vértice juega el papel de valor mínimo. Mínimo en Y. Mientras que aquí juega el valor del máximo. Eso es muy importante. ¿En qué temas de la física ustedes recuerdan que se utiliza estas parábolas? ¿En qué temas? Lanzamiento de proyectil. Claro que sí, ¿cierto? Usted tiene un fulanito por acá y dice, uy, marica, estoy que me meo, y tira por aquí el orín, papá, pin, pin, pin. Entonces ahí tiene la parábola, mijo. Este punto acá en la mitad se llama vértice. Ese es. Sino que es una parábola que en el lanzamiento de proyectiles usted llega y sabe que es cóncava hacia abajo, perdón, que se abre hacia abajo, o sea, cuyo valor de A podemos asegurar que es negativo. Pero en física, el lanzamiento de proyectiles, claro, cuando yo tengo un cañón y lo disparo
con un grado de inclinación teta, entonces el proyectil hace esto, ahí ese punto en medio se llama vértice. Y ese punto del medio me dice que la máxima altura es el valor de K. Y mire que usted lo puede deducir facilito con el rango. Se puede deducir. ¿Pero por qué? Porque sabe matemáticas. Si no, le toca utilizar las fórmulas que le enseñan en física para encontrar la altura máxima, para encontrar otras cositas. Pero ese ejemplo de lanzamiento de proyectiles, claro que sí, mi amigo. Muy bien ese ejemplo ahí. Ahora, aparece un concepto nuevo, lo menciono aquí, lo profundizamos después, y es el concepto de vértice. ¿Cómo se calcula el vértice? El vértice de la parábola. Pues, en otras cuadráticas, llamémosla. Yo lo voy a llamar cuadrática porque en funciones es cuadrática, función cuadrática, pero en cónicas es parábola, ustedes lo están viendo como parábola. Entonces yo le hice lo siguiente, pues usted necesita un valor de h y necesita un valor de k. H se calcula de la siguiente manera, menos b sobre 2 por a, mientras que k es la función pero evaluada en h, o sea, es la función evaluada en eso que estamos ahí. Por ejemplo, me dice el valor mínimo o máximo donde está ubicado el vértice de la parábola o de la cuadrática. Entonces eso no tiene más ciencia, eso son las dos cositas que tenemos aquí. Esa formulita, muchachos, para que la coloquen en su cuaderno de chancucos, en su cuaderno de apuntes, donde ustedes anotan todas sus formulitas para ir teniendo como ese resumen. Entonces bien, pues lo anotan porque lo vamos a necesitar el resto del curso. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de eso que vemos acá. Vamos a tirar aquí un pequeño ejemplo. Entonces vamos a calcular el dominio y rango de la función f de x igual a 3x al cuadrado. Profesor, pero entonces ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es...? Yo no entiendo eso está muy raro. Lo que pasa es que yo le estoy hablando de la función cuadrática más simple y pura, que es ax al cuadrado. Esa es la función más triste y pura de la cuadrática. Pero realmente el modelo de una cuadrática, que lo vamos a estudiar más adelante, el modelo de una función cuadrática completa, es el f de x igual a x al cuadrado más b x más c. ¿A qué le suena esto, muchachos? Binomio cuadrado. Pues no me veíamos, ¿no? A las ecuaciones cuadráticas, ¿se acuerdan de las ecuaciones cuadráticas? Pues de ahí viene el nombre, función cuadrática, ecuaciones cuadráticas, de ahí viene. Entonces, ¿quién es A? Pues A es el que acompaña a x al cuadrado, B es el que acompaña a x y C el que vale eso. Entonces, para darle solución al ejercicio, y pues interrumpiría la clase para hacerles una consulta, para darle solución al ejercicio, pues aquí, para el caso práctico, para esta función de acá, para esta, ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C, muchachos? A igual a 3, B igual a 1 y C igual a 0. ¿Y B por qué vale 1? Porque es por el coeficiente de la X. ¿Y cuál es la X si yo no veo ninguna X? Sería igual a 0. B se valdría en Mírenlo 0. acá. B sería el Coeficiente de la X. Este polinomio, este ejercicio tiene X. Yo cachando algo por allá. No tiene una x elevado al cuadrado, entonces no tiene, está incompleto, ¿no? No tiene X. Si no tiene X, vale 0 y C vale 0. ¿Listo? Ahora sí, ¿quién es H? H es ¿quién? Menos B sobre 2 por A. O sea, como quien dice menos B sería menos 0 sobre 2 por A, que va a valer 3. O sea que sería pues 0. ¿Y quién es la función evaluado en H? Pues sería la función evaluado en 0, que significa que escribimos la función y donde está la X la reemplazamos por 0, que nos va a quedar 0. Por lo tanto, el vértice está en la coordenada 0, 0. O sea, en el origen. Pues entonces está muy sencillo, porque entonces, ¿quién es el dominio de la función? Como es cuadrática, son todos los números reales. ¿Quién es el rango de la función? Entonces usted va y revisa, rango. Usted revisa la teoría que acabamos de ver y dice, bueno, rango. Si A es positivo, va desde K hasta el infinito. Entonces A es positivo y la respuesta pues es
Sí, mire, porque A vale 3. A vale 3. Y como aquí dice que si A es positivo va desde K hasta el infinito, pues entonces nosotros decimos eso, pues va desde K, pero K vale 0, entonces va desde 0 hasta el infinito. Y ya se acabó, ese es el rango de la función. Para eso es que sirve conocer eso, para no voltear mucho. Sin necesidad de graficar, fui capaz de calcular dominio y rango de la función, pero si me conozco la teoría. Si no conozco la teoría, es muy difícil. Y ahí estamos entonces con el tema de rango, dominio y rango de la función. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? No, señor. Bueno. Profe. Entonces, cuentas. Nosotros estamos debiendo, ustedes el lunes de la semana pasada tuvieron un cierre de la sede y el miércoles por situaciones personales de salud mía yo no pude ir a la clase. Eso nos deja un total acumulativo de 5 horas para recuperar. Listo. Entonces la pregunta es ¿cómo las vamos a recuperar? Pues yo del contenido voy bien, o sea, yo siento que no estamos quedados en contenido, pero siento que ya no tenemos más lapso de perder clase. Sin embargo, esas clases hay que recuperarlas, las que se deben. Yo propongo extender la sesión de los lunes una horita más los lunes para que la recuperemos. No sé si les parece bien o qué opinan. O si no, les propongo una actividad en cuyo caso ustedes la realizan y pues contaría como recuperación asincrónica. De ambas maneras me sirve. Pues yo diría que mejor. Yo apoyo a la idea de que sea una hora más. Yo también, man. Yo también apoyo que sea una hora más. Se extienda, sí, se extiende. O también Sí, que puede ser un extendamos sábado en la las mañana copas. y salimos de eso. O un jueves en la mañana. ¿Ustedes qué día tienen libre entre semana? El jueves. Pues ¿Ustedes qué tienen jueves en la complicado. mañana? Eso es disparejo. Los jueves en la mañana tenemos clase de 7 a 9 y ya. Pero el problema es que tenemos dos formas, porque en el martes hay unos que no tienen clase y otros que no tienen clase el viernes, porque pues hay taller de ingeniería para unos del martes y taller de ingeniería para los del viernes. Y también lo mismo con programación. Programación nos toca a un grupo. Pero venga, mira que es que ambos casos me sirven. Los martes. Pero vea, profe. Romántico. Los martes en la mañana pueden la mitad, pueden algunos del grupo. Y los viernes podrían los que harían falta. Sí. Ah, no hay problema. Entonces veámonos un martes y yo esa misma clase se la dicto al viernes a los que no puedan ir. Ah, listo. Sí, profe, a usted le queda más fácil así, sí. No, pues en una sola semana nos nivelamos y ya. Es más, propongo ni siquiera dictar clase. Propongo que ese martes hagamos un tallercito de refuerzo, le sacamos una nota de eso y le metemos ahí a la planilla para que no sea clase. Mejor todavía, profe. Claro, y una vez practicamos y vamos haciéndole para el parcial. ¿Les parece si ustedes la otra semana agendamos martes? ¿Le parece? Porque ya mañana estamos encima para diseñar el taller. Lo único que yo tengo a pensar es el tema del horario el martes. Bueno, o sea, y me dicen, pero si no pueden el martes está el viernes, yo puedo los 2 días. Y como les digo, si algunos pueden el martes y otros pueden el viernes, pues yo puedo ir el martes con los que puedan y ese mismo viernes con los que hicieron falta, no pasa nada. Dime. Es que, vea, la vuelta es de que yo creo que más fácil nos queda el martes a todos en cuestión a que los que tienen clase el martes terminan a las 10, terminamos a las 10. Exacto, sí. Entonces podríamos todos, yo digo que después, o sea, por ahí a las 10 o sí. Ah, pero no salen muy reventados de clase, ¿no? Es taller de ingeniería, tampoco mucho. Bueno, pues ya ustedes hagamos lo siguiente, el miércoles lo debatimos, ¿les parece? Pero me parece que es opción para no estar extendiendo más horarios y pues porque sé que tienen monitorías también y eso y no quiero tampoco malograr ese espacio donde ustedes practican, pues esa idea del tallercito el martes y viernes me parece que es la más rápida, no pasa nada. Entonces, hagamos una cosa, organicen bien su horario, me comentan el miércoles y ahí tomamos una decisión, ¿les parece? Perfecto, sí. Perfecto. Parece muy bien, parece muy sano también.
Listo, muchachos, yo creo que entonces por hoy la sesión la voy a tener acá.